¿Qué se necesita para destruir un imperio que ha durado casi 3 siglos? ¿Qué tipo de incompetencia se requiere para convertir una dinastía que gobernó 400 millones de personas en cenizas en solo 17 años? ¿Cómo logra un solo hombre tomar cada decisión equivocada posible, alienar a cada aliado potencial, fortalecer a cada enemigo y transformar problemas manejables en catástrofes apocalípticas? La respuesta está en un hombre, Zhu Yuyan, conocido por la posteridad como el emperador Chongzhen, el último emperador de la dinastía Ming y posiblemente el peor estratega político y militar que jamás haya ocupado el trono dragón de China. Cuando llegó al poder en 1627, la dinastía Ming enfrentaba problemas serios, pero no terminales. Rebeliones campesinas causadas por hambruna y sobretaxación, una amenaza manchú creciente en el noreste, corrupción burocrática y finanzas imperiales tenidas. Estos eran desafíos formidables, pero China había sobrevivido crisis similares antes. Con liderazgo competente, reformas pragmáticas y voluntad de comprometer, la dinastía Ming podría haber estabilizado, tal vez incluso prosperado de nuevo. En cambio, Chongzhen pasó 17 años tomando sistemáticamente las peores decisiones posibles en cada encrucijada crítica. Ejecutó a los generales que ganaban batallas. Confió en los consejeros que lo traicionaron. Rechazó compromisos que podrían haber salvado la dinastía. Dobló las apuestas en estrategias que estaban fallando claramente. Alienó a la clase gentry de la que dependía el Estado Ming. Y cuando todo se derrumbó, cuando los rebeldes estaban a las puertas de Beijing, cuando sus ejércitos habían sido destruidos, cuando incluso sus propios eunucos habían huido, se ahorcó en un árbol en la colina del Carbón, detrás de la ciudad prohibida, dejando una nota culpando a todos excepto a sí mismo. Esta no es la historia de un imperio destruido por fuerzas externas irresistibles. Es la historia de autodestrucción, de cómo un líder paranoico, terco e incompetente convirtió problemas solucionables en catástrofe existencial. Y lo más trágico es que Chongzhen no era estúpido, no era perezoso, no era hedonista como algunos emperadores decadentes. Trabajaba incansablemente, leía informes obsesivamente, se preocupaba genuinamente por el destino de su imperio. Pero cada instinto que tenía estaba equivocado. Cada decisión que tomaba empeoraba las cosas. Era el tipo de líder que trabaja 16 horas al día cavando con determinación en la dirección equivocada, convencido de que suficiente esfuerzo superará la mala estrategia. No lo hace. Y la caída de la dinastía Ming, escrita en la sangre de millones, es la prueba. Para entender cuán espectacularmente Chongzhen fracasó, necesitamos entender la situación que heredó cuando se convirtió en emperador a los 16 años en 1627. Su predecesor, el emperador Tianqi, había sido un desastre de tipo diferente, un emperador títere controlado por un eunuco corrupto llamado Wei Chongxian, que había esencialmente dirigido el imperio durante 7 años, ejecutando a oponentes, vendiendo oficinas y acumulando riqueza masiva mientras el Estado se desmoronaba. Cuando Tianqi murió sin heredero, pasaba más tiempo haciendo carpintería que produciendo hijos, Chongzhen, su hermano menor, inesperadamente se convirtió en emperador. Una de las primeras acciones de Chongzhen fue purgar a Wei Chongxian y su facción de eunucos corruptos. Wei fue arrestado y se suicidó antes de la ejecución. Sus asociados fueron ejecutados o exiliados. Esto fue popular entre los funcionarios confucianos que habían sido perseguidos por Wei, y parecía señalar que el nuevo emperador sería diferente, virtuoso, reformista, capaz. Pero la purga de los eunucos reveló el primer gran defecto en el temperamento de Chongzhen: su incapacidad para entender que la política requiere construir coaliciones,
no solo castigar enemigos. Al destruir completamente la facción de los eunucos, sin reemplazarla con una base de poder alternativa, Chongzhen se dejó dependiente de las facciones de la corte confuciana, que estaban tan divididas y disfuncionales como los eunucos habían sido. La burocracia Ming, en la década de 1620, estaba destrozada por luchas de facciones entre diferentes grupos de funcionarios, el partido Donglin, varios grupos regionales, facciones asociadas con diferentes examinadores y patrones. Estas facciones gastaban más energía luchando entre sí que gobernando el imperio. Chongzhen, en lugar de elevarse por encima de estas luchas de facciones o mediar entre ellas, se volvió consumido por ellas, constantemente despidiendo funcionarios de una facción y promoviendo otra, luego revirtiendo el curso cuando la nueva facción también decepcionaba. Esta inestabilidad en la corte significaba que la formulación de políticas era caótica. Los funcionarios nunca sabían cuánto durarían en sus posiciones, así que se enfocaban en ventaja política a corto plazo en lugar de reforma a largo plazo. Los enemigos políticos se denunciaban entre sí por traición. Chongzhen, profundamente paranoico, creía muchas de estas acusaciones y ejecutaba o exiliaba a funcionarios basándose en testimonio dudoso de sus rivales. Esto creó una cultura de miedo donde nadie se atrevía a decir la verdad al emperador porque la verdad a menudo era mala noticia, y portar malas noticias podía resultar en ejecución. Los funcionarios aprendieron a decir a Chongzhen lo que quería escuchar, lo que significaba que sus decisiones se basaban en información mala. Este ciclo de paranoia, purgas e información distorsionada perseguiría el reinado de Chongzhen hasta su final. Pero la disfunción de la corte era un problema manejable comparado con las dos amenazas existenciales que enfrentaba la dinastía Ming: las rebeliones campesinas masivas en el interior y la amenaza manchú en el noreste. Las rebeliones campesinas habían comenzado en la década de 1620 y empeoraban constantemente. La causa inmediata era hambruna. El norte de China estaba experimentando una de las peores sequías en siglos, parte de lo que los climatólogos ahora llaman la pequeña edad de hielo. Las cosechas fallaron, la gente se moría de hambre, y en lugar de proporcionar alivio, el gobierno Ming aumentó los impuestos para financiar guerras contra los manchúes. Esto fue económicamente irracional. No puedes extraer impuestos de campesinos que no tienen comida, pero también políticamente catastrófico. Campesinos desesperados se unieron a bandas de bandidos que evolucionaron en ejércitos rebeldes. Para mediados de la década de 1630, múltiples líderes rebeldes controlaban vastas áreas del norte de China. Los dos más exitosos eran Li Zicheng, un antiguo trabajador postal que se había convertido en líder rebelde carismático, y Zhang Xianzong, conocido por su brutalidad excepcional, incluso según los estándares de la guerra civil. Estos ejércitos rebeldes numeraban en cientos de miles. Saqueaban ciudades, ejecutaban funcionarios, distribuían comida a seguidores y ofrecían a campesinos algo que el gobierno Ming no ofrecía: esperanza de supervivencia. El gobierno Ming intentó repetidamente suprimir estas rebeliones, enviando ejércitos que ganaban batallas ocasionales, pero nunca podían destruir completamente las fuerzas rebeldes. ¿Por qué? Porque Chongzhen se negaba a abordar las causas raíz de las rebeliones: hambruna y sobretaxación. Sus consejeros le dijeron que necesitaba reducir impuestos, proporcionar alivio por hambruna, implementar reformas agrarias. Chongzhen estuvo de acuerdo en principio, pero nunca implementó estas políticas efectivamente porque el Estado necesitaba ingresos fiscales para luchar contra los manchúes. Se enfrentaba a un dilema imposible:
No podía derrotar a los rebeldes sin abordar la hambruna. No podía abordar la hambruna sin reducir impuestos. No podía reducir impuestos sin debilitar su capacidad de luchar contra los manchúes. Un estratega competente habría reconocido esto como un problema de recursos y priorizado o comprometiéndose con una amenaza para concentrarse en la otra, o encontrando formas de aumentar ingresos sin sobrecargar más a los campesinos. Chongzhen, en cambio, intentó luchar ambas guerras simultáneamente sin recursos adecuados para ninguna, garantizando el fracaso en ambos frentes. La amenaza manchú era en algunos sentidos más peligrosa que las rebeliones campesinas, porque los manchúes eran un enemigo externo, organizado con sofisticación militar e intención estratégica clara: conquista de China. Los manchúes, liderados por Nurhaci y luego su hijo Hong Taiji, habían estado construyendo un estado en Manchuria durante décadas, unificando tribus Jurchen, adoptando instituciones chinas y construyendo un ejército formidable que combinaba caballería de las estepas con artillería de estilo chino. Para la década de 1620 controlaban Manchuria y estaban haciendo incursiones regulares en el norte de China, saqueando, capturando esclavos y derrotando ejércitos Ming. En 1636, Hong Taiji formalmente estableció la dinastía Qing y declaró su intención de reemplazar a los Ming como gobernantes de China. El enfoque de Chongzhen hacia la amenaza manchú fue estratégicamente incoherente. A veces tomaba una postura dura, rechazando negociación y exigiendo victoria militar total. Otras veces intentaba diplomacia, enviando emisarios para discutir paz, pero nunca desarrolló una estrategia consistente. Parte del problema era ideológico. La ideología confuciana veía a los manchúes como bárbaros que debían ser sometidos, no tratados como iguales. Comprometerse con ellos, reconocerlos como poder legítimo, era visto como humillante. Chongzhen internalizó esta visión y por lo tanto se resistió a la solución obvia: pagar tributo a los manchúes para comprar paz, lo que le permitiría concentrar recursos en suprimir las rebeliones internas. Esta estrategia había funcionado para dinastías chinas previas, enfrentando amenazas de las estepas, pero Chongzhen la rechazó como deshonrosa. Peor aún, su manejo de asuntos militares con respecto a los manchúes fue catastrófico. El general más exitoso luchando contra los manchúes era Yuan Chongguan, quien había defendido la frontera noreste y ganado varias victorias. Pero Yuan tenía enemigos en la corte que lo acusaron de traición, afirmando que estaba secretamente negociando con los manchúes para su propio beneficio. Chongzhen, siempre paranoico, creyó estas acusaciones. En 1630, arrestó a Yuan Chongguan y lo ejecutó mediante muerte lenta cortado en pedazos durante días, una de las ejecuciones más brutales en la historia china. La ejecución fue popular en Beijing porque Yuan había sido acusado de traición, pero fue un desastre estratégico. Yuan era el único general que había tenido éxito consistente contra los manchúes. Su ejecución desmoralizó a otros generales, quienes se dieron cuenta de que incluso victoria podía llevar a ejecución si enemigos políticos presentaban acusaciones. Después de Yuan, ningún general Ming sirvió con plena confianza o compromiso, sabiendo que el fracaso llevaba a ejecución, pero el éxito no garantizaba recompensa. Eso no es todo. El patrón de Chongzhen de ejecutar generales competentes mientras confiaba en cortesanos incompetentes garantizó el colapso militar de la dinastía Ming. A medida que la década de 1630 progresaba, ambas crisis, rebelión interna y invasión manchú, empeoraban simultáneamente, y la respuesta de Chongzhen a cada una empeoraba la otra. Cuando ejércitos rebeldes en el interior se volvían demasiado amenazantes,
Enviaba tropas desde la frontera noreste para suprimirlos, lo que debilitaba las defensas contra los manchúes. Cuando los manchúes invadían, retiraba tropas del interior, permitiendo a los rebeldes reagruparse. Estaba luchando una guerra de dos frentes sin suficientes recursos para ninguno, rechazando comprometerse con ningún enemigo y perdiendo constantemente terreno en ambos. Cualquier estratega militar competente le habría dicho que tenía que priorizar, concentrarse en una amenaza mientras temporalmente comprometía con la otra. Pero Chongzhen se negó. Su terquedad, disfrazada como virtud confuciana, se convirtió en el mayor activo de sus enemigos. En 1640, Li Zicheng, el líder rebelde más exitoso, controlaba vastas áreas de las provincias centrales. Su ejército numeraba cientos de miles. Había establecido una protoadministración gubernamental en territorios que controlaba, cobraba impuestos, más ligeros que los Ming, distribuía comida y se presentaba como un gobernante alternativo legítimo. Más y más funcionarios Ming, viendo que la marea se volvía, defeccionaban a Li Zicheng. Para 1642, estaba sitiando grandes ciudades. En 1643, capturó Xi'an, la antigua capital imperial, y se declaró fundador de una nueva dinastía Shun. Ahora marchaba hacia Beijing. Chongzhen finalmente se dio cuenta de la severidad de la crisis. Convocó reuniones de emergencia con sus consejeros exigiendo estrategias. Sus consejeros le dijeron lo que le habían estado diciendo durante años. Necesitaba aumentar impuestos para financiar más tropas, o necesitaba negociar paz con los manchúes para liberar tropas de la frontera, o necesitaba implementar reformas para recuperar lealtad popular. Chongzhen rechazó las tres opciones. No podía aumentar impuestos más porque los campesinos ya estaban rebelándose debido a impuestos. No negociaría con los manchúes porque era deshonroso, y no implementaría reformas radicales porque los funcionarios conservadores se oponían. Entonces, en cambio, tomó medidas desesperadas que no tenían sentido estratégico. Pidió donaciones voluntarias de familias nobles y ricas en Beijing para financiar la defensa de la ciudad. Las donaciones fueron patéticamente pequeñas porque las élites no confiaban en que su dinero sería usado efectivamente, y también porque muchas secretamente favorecían a Li Zicheng sobre Chongzhen, creyendo que un nuevo régimen podría bajar impuestos. Chongzhen también pidió al comandante de la frontera noreste, Wu Sangui, que abandonara su posición y trajera su ejército a Beijing para defender la capital. Esta fue tal vez la peor decisión de todas, porque significó abandonar las fortificaciones fronterizas que habían mantenido fuera a los manchúes, invitando esencialmente invasión manchú. Pero Chongzhen ya no pensaba estratégicamente, estaba en modo de pánico, solo tratando de salvar su capital. Wu Sangui comenzó a marchar hacia Beijing con sus tropas, pero antes de que pudiera llegar, Li Zicheng alcanzó las murallas de la ciudad. Beijing fue sitiado en abril de 1644. Las defensas de la ciudad eran formidables murallas masivas, muchos defensores, pero la moral estaba destrozada. Los soldados no habían sido pagados en meses. Los funcionarios estaban considerando defección. La población civil se moría de hambre porque el suministro de comida había sido cortado. Chongzhen estaba en la ciudad prohibida, aislado, todavía emitiendo órdenes que nadie seguía. El 24 de abril, fuerzas rebeldes rompieron las murallas de la ciudad. Diferentes relatos difieren sobre exactamente cómo. Algunos dicen traición por un funcionario que abrió las puertas. Otros dicen que las defensas simplemente colapsaron. Lo que es claro es que una vez dentro, el ejército rebelde rápidamente abrumó la resistencia. Beijing cayó en caos, saqueos, incendios, matanzas. Chongzhen, dándose cuenta de que todo estaba perdido,
tomó sus últimas decisiones. Ordenó que sus hijos se escondieran, esperando que sobrevivieran. Intentó matar a su esposa e hijas para ahorrarles la captura por rebeldes. La emperatriz se suicidó, pero una hija sobrevivió gravemente herida. Luego Chongzhen, acompañado solo por un eunuco, salió de la ciudad prohibida a través de una puerta trasera y caminó a la colina del carbón, Jinshan, una colina artificial justo al norte de la ciudad prohibida. Allí se ahorcó de un árbol. Dejó una nota final culpando a sus funcionarios por el colapso de la dinastía, proclamando su propia inocencia y pidiendo que los rebeldes no dañaran a la gente común. El cadáver fue descubierto al día siguiente por soldados rebeldes. Li Zicheng entró en la ciudad prohibida triunfalmente, declarándose emperador de la nueva dinastía Shun, la dinastía Ming, que había gobernado China desde 1368, 276 años, había terminado. Pero la historia no terminó allí, porque Li Zicheng cometió errores estratégicos propios que eran casi tan malos como los de Chongzhen. En lugar de consolidar su control sobre Beijing, su ejército se dedicó al saqueo masivo. Torturaron a funcionarios nobles y Ming para revelar riqueza escondida. Ejecutaron a los que se resistieron. Esta brutalidad alienó a las élites de Beijing que podrían haber cooperado con un nuevo régimen si hubiera prometido estabilidad. Más fatalmente, Li Zicheng no se movió inmediatamente para asegurar la Gran Muralla y prevenir invasión manchú. Él no tomó seriamente la amenaza manchú, viéndolos como problema periférico. Esta fue su perdición. Wu Sangui, el general que Chongzhen había llamado para defender Beijing, estaba todavía marchando hacia la capital cuando se enteró de su caída. Se encontró en una posición imposible. Su emperador estaba muerto, su familia probablemente capturada o asesinada por rebeldes, su ejército atrapado entre los rebeldes en Beijing y los manchúes en el noreste. Tomó una decisión que cambiaría la historia china. Invitó a los manchúes a entrar en China para ayudarle a derrotar a Li Zicheng. Wu ofreció al líder manchú Dorgon, que actuaba como regente para el joven emperador Qing, acceso a China propiamente dicha en intercambio por ayuda militar. Dorgon aceptó con entusiasmo. Para los manchúes, esta era la oportunidad que habían esperado durante décadas. Invitación de un general Ming prominente para entrar en China no como invasores, sino como restauradores del orden legítimo contra rebeldes usurpadores. Las fuerzas manchúes cruzaron la Gran Muralla, se unieron al ejército de Wu Sangui y marcharon hacia Beijing. Li Zicheng condujo su ejército para encontrarlos. Las dos fuerzas se encontraron en la batalla del Paso Shanghai en mayo de 1644. Los rebeldes de Li superaban numéricamente a la fuerza combinada Manchú-Ming, pero los manchúes tenían caballería superior y disciplina militar. La batalla fue al principio pareja, pero cuando Wu Sangui cargó desde el flanco, las líneas rebeldes rompieron. Li Zicheng huyó de vuelta a Beijing, saqueó el tesoro imperial y huyó hacia el oeste. Los manchúes y Wu Sangui entraron en Beijing triunfalmente. Los manchúes declararon que venían a vengar al emperador Chongzhen, castigar a los rebeldes y restaurar el orden. Pero su intención real, por supuesto, era conquistar China por sí mismos. Durante los siguientes 40 años, los manchúes gradualmente extendieron control sobre toda China, derrotando ejércitos rebeldes, suprimiendo resistencia Ming loyalista y estableciendo la dinastía Qing que gobernaría hasta 1912. La caída de los Ming y el ascenso de los Qing es uno de los momentos pivote en la historia china, el momento en que una dinastía Han China fue reemplazada por conquistadores extranjeros manchúes, el momento en que la China medieval se convirtió en China moderna,
el momento en que las fuerzas que eventualmente llevarían a la Revolución Republicana fueron puestas en movimiento. Y estaba catalizado por un factor: la incompetencia estratégica masiva del emperador Chongzhen. Veamos sistemáticamente cómo Chongzhen falló. Primero, fracasó en gestionar la burocracia. En lugar de construir coaliciones y crear estabilidad institucional, promovió y expulsó funcionarios caóticamente, ejecutó consejeros basándose en acusaciones no verificadas y permitió que luchas de facciones paralizaran la formulación de políticas. Esto significó que incluso cuando la Corte identificaba políticas correctas, no podían ser implementadas efectivamente. Segundo, fracasó en priorizar amenazas. Enfrentando rebelión interna e invasión externa, rechazó compromiso con ninguna, insistiendo en victoria total contra ambas, sin los recursos para lograr ninguna. Esto garantizó derrota en ambos frentes. Un estratega competente habría reconocido que tenía que comprometerse temporalmente con una amenaza, probablemente los manchúes, pagando tributo para comprar paz para concentrar recursos en suprimir rebeliones internas. Una vez que el orden interno fuera restaurado, podría haber tratado con los manchúes desde una posición de fuerza, pero Chongzhen rechazó esta lógica como deshonrosa. Tercero, fracasó en abordar causas raíz de rebelión. Las rebeliones campesinas fueron causadas por hambruna y sobretaxación. La solución obvia era proporcionar alivio por hambruna y reducir impuestos. Pero Chongzhen necesitaba ingresos fiscales para guerras, entonces no podía reducir impuestos. Esto lo atrapó en una espiral donde aumentar impuestos para luchar rebeliones causaba más rebeliones. La única salida era encontrar nuevas fuentes de ingresos, tal vez impuestos a las élites ricas que habían estado mayormente exentas, pero esto requería desafiar poderosos intereses, y Chongzhen carecía del capital político para hacerlo. Cuarto, fracasó en gestionar generales. Ejecutó a Yuan Chongwan, el general más exitoso contra los manchúes, basándose en acusaciones falsas. Esto estableció un precedente donde Victoria no protegía generales de purga, desmoralizando el liderazgo militar. Ningún general sirvió con pleno compromiso después de eso, porque éxito podía llevar a ejecución tan fácilmente como fracaso. Quinto, fracasó en comunicación estratégica. Nunca articuló una visión clara para cómo salvar la dinastía. Sus políticas eran reactivas, caóticas, inconsistentes. Funcionarios no sabían qué esperaba. Generales no sabían prioridades estratégicas. La población no sabía por qué debían apoyar un régimen que aumentaba impuestos mientras fallaba en proporcionar seguridad. Sexto, fracasó en reconocer cuando estaba derrotado y adaptarse. Incluso mientras rebeldes estaban a las puertas de Beijing, todavía rechazaba compromisos que podrían haber salvado algo. Rechazó oferta de Li Zicheng de negociar. Rechazó consejos de escapar a sur de China y continuar resistencia desde allí. Su terquedad garantizó no solo su propia muerte, sino destrucción total de la dinastía. Pero tal vez su mayor fracaso fue estratégico más profundamente. No entendió la naturaleza de poder político en China del siglo XVII. El poder Ming dependía de una coalición entre la corte imperial, burocracia de gentry, élites regionales y campesinos. Cada grupo debía tener incentivo para apoyar la dinastía. Para la década de 1640, Chongzhen había alienado a todos ellos. La burocracia fue paralizada por purgas y luchas de facciones. Las élites regionales fueron sobrecargadas, pero no escuchadas. Los campesinos fueron sobretaxados sin recibir protección o alivio. Nadie tenía razón para luchar por la dinastía Ming, excepto lealtad abstracta que se erosionaba con cada fracaso. Los manchúes, por contraste,
ofrecieron algo: promesa de orden, impuestos más bajos, posiciones para élites chinas que cooperaban. Por eso tantos funcionarios Ming defectaron o no resistieron invasión Qing. No era solo porque los manchúes eran militarmente superiores, era porque el régimen Ming era tan disfuncional que incluso conquista extranjera parecía preferible. Algunos historiadores argumentan que la caída de los Ming fue inevitable debido a factores estructurales: la pequeña edad de hielo causando hambruna, declive económico a largo plazo, debilidades institucionales acumuladas durante siglos. Hay verdad en esto. Chongzhen heredó una situación terrible, pero otros emperadores habían enfrentado crisis terribles y sobrevivieron. El fundador de los Ming, Hongwu, había construido un imperio desde la nada durante caos similar. El emperador Kangxi de los Qing enfrentaría múltiples rebeliones y amenazas externas en las décadas siguientes a la conquista manchú y las suprimiría todas mediante estrategia competente. La diferencia era liderazgo. Un emperador capaz podría no haber salvado la dinastía Ming, pero podría haber extendido su vida, quizás reformado lo suficiente para sobrevivir en alguna forma. Chongzhen no solo fracasó en salvarla, aceleró activamente su destrucción mediante incompetencia estratégica. La tragedia de Chongzhen es que genuinamente quería salvar su imperio, trabajó incansablemente, sacrificó su familia, se mató en lugar de huir o rendirse, pero querer éxito no es estrategia, trabajar duro no es competencia, y virtud confuciana lealtad, intransigencia, negativa a comprometernos, sustituye juicio político pragmático. Chongzhen era el tipo de líder que confunde terquedad con fuerza, paranoia con vigilancia, actividad con logro. Tomó decisiones basadas en ideología en lugar de realidad, en miedo en lugar de análisis, en orgullo en lugar de pragmatismo, y las consecuencias fueron catastróficas. Millones muertos en guerra y hambruna, una dinastía destruida, China conquistada por extranjeros. Su suicidio en la colina del carbón no fue acto heroico de emperadores leales salvando honor. Fue admisión de fracaso total, fracaso en gobernar, fracaso en liderar, fracaso en cumplir la responsabilidad más básica de un emperador: preservar la dinastía. La nota que dejó culpando a funcionarios era mentira final. Ellos no destruyeron la dinastía Ming, él lo hizo. Y la historia, con razón, lo recuerda no como mártir trágico, sino como uno de los peores estrategas que jamás gobernaron China. El hombre que tomó un imperio en crisis y lo convirtió en catástrofe mediante pura incompetencia.